El milagro maldito. 14 de diciembre de 1922. El suelo tembló, no era un terremoto. El pozo Barroso II acababa de vomitar las entrañas de la tierra. Un chorro de petróleo subió más alto que un edificio de 20 pisos. Durante 9 días llovió petróleo sin parar. El ganado murió asfixiado en el barro negro. Las plantaciones de cacao y café fueron quemadas por el aceite. Para los campesinos simples de la región, aquello no parecía riqueza, parecía el fin del mundo. La ingeniería americana no pudo detener la fuga. Desesperado, el pueblo apeló al cielo. Llevaron la imagen de San Benito frente al pozo, tocando los tambores sagrados, implorando que la furia negra se detuviera, y se detuvo. Las paredes del pozo cedieron y sellaron el agujero. El pueblo celebró el milagro, pero no sabían que la maldición apenas comenzaba. El petróleo limpió el barro y trajo el oro. De repente Venezuela ya no era un país rural. Se convirtió en la perla del Caribe. El país con las playas más hermosas del mundo ahora tenía los bolsillos más llenos. Mientras sus vecinos latinos vivían en dictaduras y pobreza, Venezuela vivía el sueño. El dinero brotaba tan fácil como aquel petróleo de 1922. Pensaron que la fiesta en el Caribe nunca terminaría. La conquista y el vicio. El milagro de San Benito detuvo el aceite, pero no detuvo la ambición. En semanas, Venezuela fue invadida. Los hombres más ricos del mundo, como los Rockefeller, enviaron sus ejércitos de ingenieros. No les importaba el Caribe ni la gente. Querían lo que estaba en el subsuelo. El dictador de la época, Juan Vicente Gómez, trató a Venezuela como su hacienda privada. Dio las concesiones a los gringos y, a cambio, el dinero inundó las arcas. En 1930, mientras el mundo quebraba en la Gran Depresión, Venezuela hizo lo impensable. Pagó cada centavo de su deuda externa. El país era libre y rico. Pero los venezolanos fueron astutos. En 1960 se dieron cuenta de que tenían el mundo en sus manos. Un ministro venezolano viajó hasta el desierto y convenció a los jeques árabes de formar un cártel. Así nació la OPEP. Fue Venezuela quien enseñó al mundo a controlar el precio del petróleo. En 1976 vino la jugada final. Este petróleo es nuestro. El gobierno expulsó a las empresas extranjeras y nacionalizó todo. Nacía PDVSA. De repente, el Estado no solo cobraba impuestos, era el dueño de la mayor fortuna de América Latina. Parecía la independencia perfecta, pero fue el suicidio perfecto. Con tantos petrodólares entrando, el gobierno pensó: ¿para qué plantar café? ¿Para qué tener industrias? Podemos comprar todo listo de afuera. Venezuela dejó de producir, el país se volvió adicto al dinero fácil, y como cualquier adicto, la abstinencia sería mortal. El Mesías y la ruina. 6 anos depois de tentar tomar o governo da Venezuela à força, o tenente-coronel Hugo Chávez chega ao poder com ampla maioria dos votos. La riqueza del petróleo no llegó para todos. La desigualdad abrió las puertas al populismo. En 1998, Hugo Chávez no ganó solo una elección, ganó un cheque en blanco de la historia. Prometió venganza contra la élite y comida para el pueblo, pero para dar a unos, quitó a otros. El grito de «exprópiese» resonó por el país. Tomó tierras fértiles, fábricas de cemento e industrias de alimentos.
exprópiese. Planta Guarena, exprópiese. Planta Lara, exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. El gobierno asumió todo, pero los burócratas no saben gestionar empresas y la producción nacional comenzó a morir. El golpe fatal fue a la propia gallina de los huevos de oro. Chávez despidió a 18,000 ingenieros y técnicos de PDVSA en vivo por televisión porque no eran leales a la revolución. Director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. ¡Pa' afuera! Cambió genios del petróleo por militantes políticos. Las máquinas comenzaron a romperse. La producción se desplomó. Venezuela comenzó a importar la gasolina que antes vendía. El colapso y el hambre. La fiesta duró mientras el petróleo estaba caro, pero en 2014 la suerte se acabó. El precio del barril se desplomó en el mercado mundial. Sin producción interna y sin petrodólares, el país que importaba el 90% de su comida se quedó sin dinero para el supermercado. La solución de Maduro: imprimir dinero. El resultado fue la mayor hiperinflación de la historia moderna. El dinero perdió valor tan rápido que la gente comenzó a pesar los billetes en lugar de contarlos. La clase media se volvió pobre en cuestión de semanas. Con el pueblo hambriento, el gobierno creó un arma genial y cruel: las cajas CLAP, comida subsidiada entregada en la puerta de casa. Parecía caridad, pero era control. El mensaje era claro: si protestas contra el gobierno, tu caja no llega. El hambre se convirtió en política de Estado. El Estado se pudrió. Puedes pensar que la crisis en Venezuela fue solo resultado de mala gestión económica, pero la realidad es mucho más compleja y perturbadora. El país, que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, vio su producción colapsar tras años de políticas económicas ineficientes, corrupción endémica y sanciones internacionales que agravaron aún más la crisis interna. La economía se deterioró hasta el punto de causar hiperinflación, escasez de bienes básicos y un éxodo de millones de venezolanos en busca de supervivencia. No se trata solo de un fracaso económico, sino del colapso y la captura de instituciones que deberían proteger a la población. En este vacío de instituciones frágiles, redes criminales ganaron espacio y poder, muchas veces operando con la complicidad de segmentos del Estado y de las Fuerzas Armadas, en un ambiente donde el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas se convirtieron en parte de la economía paralela del país. Desde 2020, el gobierno de los Estados Unidos ha acusado al presidente Nicolás Maduro y a varios miembros de su círculo cercano de conspirar en actividades de narcotráfico y narcoterrorismo, con alegaciones de que altos funcionarios habrían facilitado el tráfico de cocaína hacia el mercado internacional, incluyendo a Estados Unidos. En los últimos años, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos llegaron a designar a un grupo llamado el Cártel de los Soles, una expresión que se refiere a un sistema de clientelismo y corrupción involucrando oficiales militares y gubernamentales como organización terrorista, y asociaron este esquema a otras facciones criminales como el Tren de Aragua y cárteles mexicanos. Maduro niega todas las acusaciones, afirmando que son parte de una campaña de Estados Unidos para deslegitimar su gobierno y justificar presiones políticas y económicas. Pero mientras tanto, millones de venezolanos continúan viviendo las consecuencias de este colapso. Pero la historia no se detiene y los ciclos de poder siguen girando.
Para garantizar el acceso a análisis profundos sobre los eventos que realmente moldean el escenario global, te invito a suscribirte al canal. Ahora, la dirección de nuestra próxima investigación está en tus manos. Si quieres saber cómo sucedió y los entretelones militares y políticos que llevaron a la captura de Maduro por Estados Unidos, comenta La Cacería. Pero, si prefieres entender lo que está por venir y cuál será el destino real de Venezuela tras la caída del régimen, comenta El Futuro. La Cacería o El Futuro. Define nuestra agenda en los comentarios.